Nos hemos quedado sin la voz, nos hemos quedado sin el poeta. Cada siglo puede tener una, dos, a lo sumo tres grandes personalidades en lo que a la literatura se refiere. Esta semana murió José Emilio Pacheco y con él nos hemos quedado definitivamente sin una de las voces más fuertes, más sensibles, más completas de la literatura mexicana. Y digo que es una de las voces más fuertes, más completas y más sensibles de nuestra literatura porque José Emilio Pacheco representa una vida dedicada a la literatura. La literatura mexicana se enriqueció con su participación y toda su obra es una muestra de esa entrega definitiva, total, a la literatura. José Emilio empezó a escribir desde muy joven, a los 19 años, y sus libros son la representación de ese enorme esfuerzo por amar las letras y dejarnos un legado. ¿Cuál es ese legado? Tenemos que su poesía es una parte importante de esa representación de la literatura mexicana. Son muchos los libros que él publicó, desde los primeros intentos hasta la recopilación en Tarde o Temprano, una obra que el Fondo de Cultura Económica nos ofrece y donde podemos encontrar toda la obra poética de José Emilio Pacheco. La narrativa es también un legado importante de la obra de José Emilio Pacheco. Desde La sangre de Medusa, El viento distante, son obras en las que la narrativa mexicana encuentra ejemplos perfectos de realización narrativa. Y José Emilio Pacheco también tiene una obra importante en lo que a la difusión de la literatura, el comentario, la crítica política en sus inventarios. Sus inventarios están ahí como otro más de los ramales del legado de José Emilio Pacheco. Si quisiéramos hablar un poco de su poesía, nos daríamos cuenta de que fue premonitorio en muchas cosas. Fue premonitorio porque escribe poemas donde si quisiéramos verlo así, tuvo la premonición incluso de su propia muerte. Escribe un poema que es Presencia, lo dedica a Rosario Castellanos, pero pareciera que nos está hablando de su misma despedida. Es un poema que se llama Presencia. Ha sido multicitado, pero creo que vale la pena recordarlo. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, si no esta llave ilesa de agonía? Esas breves palabras con que el día regó ceniza entre la sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía? ¿No volverá a su luz la primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer ni de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto, ha de borrar de la confusa arena todo cuanto me salva o encadena. Y si alguien vive, yo estaré despierto. Sabía que no iba a llegar la primavera, tal vez. Y por otro lado, en su narrativa encontramos desde el ejemplo del microrrelato perfecto hasta la gran novela, la compleja novela experimental, que es el caso de Morirás lejos, una novela del año 67, donde encontramos una novela que es hermana de otras grandes novelas mexicanas en las que el dominio de la escritura, la experimentación con el lenguaje, llegan a esa grandeza
del dominio literario y narrativo. Y por otra parte, cada uno de sus versos, cada una de sus palabras nos comunican la sensibilidad de ese hombre humilde, sencillo, pero al mismo tiempo uno de los más grandes eruditos en la cultura mexicana, porque era un gran conocedor de la literatura del siglo XIX, de la literatura francesa, de la literatura inglesa, y nos enseñó a todos a comprender esa literatura. Creo que los mexicanos somos de una u otra forma, todos, lectores de la literatura de José Emilio Pacheco, porque una de sus novelas, Las batallas en el desierto, ganó el corazón y la entrega de los jóvenes, de los que tenemos nostalgia por los años 50, los años 60. Esa novela logró reunir todo ese grupo de experiencias de vida vinculada con esos años, con la creación de personajes que nos comunican esas vivencias. Y por otra parte, debemos decir también que José Emilio Pacheco ha sido un amigo del Colegio de México y que esta relación ha sido una relación constante. Estuvo presente en muchos de nuestros coloquios, lo recordamos siempre como uno de los conferencistas magistrales, siempre que abordamos temas sobre el siglo XIX. Y por otro lado, tuvimos la alegría de invitarlo, de otorgarle el premio Alfonso Reyes, el premio más importante que el Colegio de México ofrece, de manera que en ese momento, y como era también el aniversario de las batallas en el desierto, él aprovechó para hablarnos de ese libro. También es importante hacer notar que el Colegio de México ha tenido un especial interés en estudiar la obra de este autor mexicano. Y por esa razón podemos congratularnos de que el primer gran estudio que se llevó a cabo en México sobre la obra de José Emilio Pacheco se elaboró en el Colegio de México. Fue Ivette Jiménez de Báez, con un equipo de trabajo formado por Edith Negrín y Diana Morán, quienes redactaron este libro que se llama Ficción e Historia, la narrativa de José Emilio Pacheco, y él siempre reconoció este primer gran estudio sobre su obra y siempre nos dijo que se había considerado un objeto textual. De manera que el colegio ha continuado con estos ciclos de trabajo en torno a la obra de José Emilio Pacheco y estamos muy prontos a presentar un nuevo libro, también editado por Ivette Jiménez de Báez, que surgió de un homenaje que le rendimos a José Emilio, y este libro tendrá por título Reescritura en Movimiento, dedicado a su obra. Sé asimismo que otros libros en torno a la obra de José Emilio están en camino, de manera que nuestro interés continuará siempre presente. Creo que para cerrar estas palabras, sería bueno recordar un poema más de José Emilio que me parece nos prepara para esta despedida que estamos dándole, recordándolo y leyéndolo constantemente. Es la pregunta que él nos hace, o la frase que él nos regala: no me preguntes cómo pasa el tiempo. Un poema que tiene que ver con eso, con el paso del tiempo, que fue uno de sus temas favoritos, uno de sus temas singulares. El ver cómo el mundo se desmorona, el ver cómo la realidad comienza a deshacerse. Y sin embargo, siempre queda un rayo de esperanza, un elemento de ilusión. Al lugar que fue nuestro llega el invierno,
y cruzan por el aire las bandadas que migran. Después renacerá la primavera, revivirán las flores que sembraste, pero en cambio nosotros ya nunca más veremos la casa entre la niebla. Y es cierto, nosotros con esta despedida a José Emilio no veremos más su amable figura en nuestros coloquios, en nuestros encuentros, pero tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, una obra fundamental, una obra que debemos seguir leyendo, estudiando y comprendiendo.